Mi nombre es Joana Araque. En esta tercera unidad vamos a hablar de descripción documental, que es una parte de la gestión documental esencial, importante para la recuperación de información, para el acceso a la información, para suministrar información. Tenemos la descripción archivística, que es el proceso de análisis de los documentos de archivo que se encuentran en cualquier tipo de soporte, ya sea físico, en papel o electrónico, que permite facilitar su identificación, consulta, localización y recuperación. La descripción archivística es el tercer proceso en la organización documental y desde aquí juega un papel importante, ya que es un instrumento que ayuda a explicar el contenido de la documentación. Tenemos el marco normativo. La normatividad de la descripción documental es amplia. Empezamos con la Constitución Política, donde dice que el Estado y las personas están obligados a proteger la riqueza cultural y natural de la nación. Dentro de esto tenemos el patrimonio cultural, los inventarios, los bienes de uso público como parques, tierras, patrimonio arqueológico de la nación y demás bienes que determina la ley. Tenemos la ley 4 del 1912. Desde aquí empieza a jugar un papel importante los inventarios. Los jefes de archivo velarán porque las secretarias reciban los archivos por inventarios con su respectiva organización. Y en su artículo 320 dice: todo individuo tiene derecho a solicitar información siempre y cuando no tenga carácter o de ser reservada. La ley 80 del 22 de diciembre de 1989 en su artículo 2, literal B, se crea el Archivo General de la Nación, que son los expertos en orientar, dar acciones para impulsar la gestión y garantizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la nación. Entonces, desde acá se promueve la organización y dentro de eso los inventarios documentales. Su literal C nos habla de la conservación y divulgación del acervo, de disponer y orientar los archivos para ser consultados siempre y cuando no tengan un atributo especial. La ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, donde vemos que toda entidad pública y privada que cumpla funciones públicas están obligados a que los servidores conserven los documentos debidamente inventariados en cualquier proceso de desvinculación o vinculación. Debe entregar los archivos a su cargo debidamente inventariados. En su artículo 26 nos dice que la obligación de las entidades públicas en elaborar inventarios de los documentos que produzca en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes etapas. Tenemos la ley 1712 del 2014, nos regula el acceso a la información pública y a las excepciones de la publicidad de información, si tiene algún carácter de privada. Tenemos el decreto 1080 del 2015, en su artículo 2.8.2.2.4, nos dice la responsabilidad de las entidades del Estado en exigir inventarios al servidor público cuando estos dejen su cargo o culminen las obligaciones contractuales. En llegado caso que no lo haga, debe informar el incumplimiento si es el caso. También nos habla de todas las entidades que lleguen a ser liquidadas, suprimidas, intervenidas, que sean públicas o presten un servicio público,
deben contar con los respectivos inventarios y archivos que se deriven de la prestación del servicio para mantener control del mismo. La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los instrumentos archivísticos. En su capítulo 11, nos habla del procedimiento para realizar las transferencias de documentos de conservación permanente. Entonces, desde aquí vemos que el papel que juega tan importante los inventarios en las transferencias. Tenemos el acuerdo 27 del 2006, por el cual se modifica el artículo 7 de 1994. Tenemos el acuerdo 38 del 2002, por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley 594 del 2000. En el artículo 2 nos dice: todo funcionario público, al ser vinculado, desvinculado, trasladado de su cargo, de su puesto, de su función, deberá entregar o recibir los documentos de archivo debidamente inventariados para continuar la gestión pública en su área, en su departamento. Entonces, para que esto no entorpezca o retrase el servicio. En su artículo 3 nos habla de la entrega, que habla el artículo anterior, y nos hace conformidad con la tabla de retención documental para que se diligencie el formato único con su respectivo instructivo. Tenemos el acuerdo 42 del 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización documental de los archivos de gestión de entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Entonces, aquí regulamos el inventario único documental. En el artículo 4 nos habla de la clasificación, ordenación, descripción. En su artículo 7 nos habla del inventario documental. Las entidades de la administración pública adoptarán el formato único de inventario documental con su respectivo instructivo. El acuerdo 2 del 2004 establece los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Dentro de esto disponemos del inventario documental como instrumento de recuperación de la información. Nos habla de la organización de fondos acumulados en esta tercera etapa que cumple. Nos habla de la elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral, que está la clasificación, ordenación y descripción. El acuerdo 4 del 2013 reglamenta parcialmente los decretos 2578, 2609 del 2012 y modifica el procedimiento para elaboración, evaluación de las tablas de retención y valoración documental. El acuerdo 5 del 2013 establece los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, enfatizando en este último proceso el inventario documental con la descripción. El acuerdo 2 del 2014 nos habla de la gestión de expedientes, organización de expedientes, el control, la organización, su foliación, inventario y cierre del mismo. El acuerdo 2 del 2014 nos habla en su artículo 11 de las transferencias primarias y secundarias, en el cual se deben aplicar las tablas de retención documental y por ende el inventario documental. Tenemos el acuerdo 8 del 2014, establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización. Entonces, si tenemos nuestros archivos y se los damos a custodiar a un ente tercero, debemos contar con el inventario para la respectiva entrega y para las respectivas consultas o traslados. En su acuerdo, el acuerdo 4 del 2015 nos reglamenta la administración integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los derechos humanos y derecho internacional humanitario que se conserven en archivos de Estado. Las entidades están obligadas al presente acuerdo, deben cumplir la implementación de los inventarios. Este inventario deberá dar cuenta de los documentos transferidos a otras entidades, incluidas transferencias realizadas por supresión, fusión, privatización o liquidación.
La circular 4 del 2003 nos habla de la organización de las historias laborales que le corresponde a recursos humanos o quien haga sus veces. Entonces nos dice que nos sirve el inventario para identificar, controlar los diferentes procesos de la gestión de la historia laboral. La circular 1 del 2014, en cumplimiento de la ley 594 del 2000, el decreto 2578 del 2012, el decreto 2609 del 2012 y el decreto 1515 del 2013, donde nos siguen hablando y enfatizando que todo servidor público, al ser trasladado, debe hacer entrega de los inventarios. Acuerdo 8 del 2014 establece las especificaciones técnicas, los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, y nos indica que debe cumplir con unas condiciones específicas. En su artículo 14 nos dice que cualquier traslado debe hacerse bajo el inventario documental. Tenemos ¿qué es el inventario documental? El inventario documental es el proceso de descripción de la información contenida en los archivos y fondos documentales con el fin de garantizar de forma precisa la recuperación y el acceso a la información y su consulta. Entonces, desde aquí, el formato único de inventario documental lo constituye unos campos que deben ser diligenciados en su totalidad y que las entidades, de acuerdo a la necesidad, lo puede adaptar a la entidad. Si desea incluirle más celdas, lo puede hacer, que contengan más información. Importante diligenciarlo por completo. Tenemos entidad remitente, que debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la documentación que va a transferir. Tenemos la entidad productora, debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produce o produjo la documentación. Unidad administrativa, debe colocar el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. Objeto, por qué motivo va a realizar el inventario, si es por alguna transferencia, si es para valoración de fondos, si es por una fusión o supresión de una entidad o dependencia. El número de hoja, dependiendo ya en qué hoja vaya el inventario, la 1 de 100, la 2 de 100. Registro de entrada, se diligencia solo para transferencias primarias y secundarias. El número de orden debe anotarse en forma consecutiva. El código es el que establece la respectiva serie de acuerdo a la oficina productora y a cada serie o subserie documental relacionada. Nombre de la serie, subserie o asunto es a donde especificamos muy claramente el contenido del expediente, de la carpeta, de la unidad de información. Fechas extremas, colocamos fecha inicial, fecha final, deben colocarse la fecha completa, día, mes y año. Tenemos unidad de conservación, se designará el número asignado a cada unidad de almacenamiento en la columna registrada. Número de folios, importante igualmente para la transparencia de la información. Soporte, se utiliza esta columna para anotar los diferentes soportes, si son microfilm, videos, cassette, aparte de ser soporte papel. Frecuencia de consulta, media, alta, baja. Notas, en este espacio de notas podemos colocar si algún folio está fuera del expediente. Importante, elaborado por, entregado por y recibido por. Dentro del diligenciamiento